Muchas gracias, Jorge, por la presentación y por la invitación. Muchas gracias también a Marcela Espinosa porque siempre me abre este espacio para compartir con ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema que a cualquiera que recibe dinero debe interesarle. Voy a ir compartiendo un par de diapositivas para que quede más claro de lo que estaré platicando. Pero bueno, eh, las responsabilidades fiscales de una empresa es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y vamos a empezar por lo primero. En la Constitución de nuestro país se plantean varias obligaciones que son de hecho para el gobierno, no tanto para los gobernados, es decir, la población en general, como lo somos nosotros. Entonces, podríamos decir que la Constitución a quien le pone obligaciones es a la autoridad, no a nosotros como población. Sin embargo, hay unas cuantas obligaciones ahí puestas en la Carta Magna, y una de ellas, de las más importantes, es la que ustedes ven ahí en la diapositiva, que dice es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos. Es decir, todos y cada uno de nosotros debemos contribuir. Y de forma obligatoria, no es si nos gusta, no es si estamos de acuerdo, es una obligación que nos impone la ley. Y por eso es que luego decimos impuestos, porque justo así son impuestos por la ley. Si los pagáramos por gusto, pues tal vez se llamarían gustosos, pero no es el caso. Se llaman impuestos porque los impone la ley. Y ahorita trato de resolverlo del micro. Y ahí se escucha mejor, Carlos, gracias. Ok. Disculpen, estoy aquí a un lado donde hay mucho ruido y tuve que colocar el día de hoy aquí. Y bueno, espero que no nos interrumpa tanto el ruido, pero trataré de ser claro y cualquier duda, por favor, compartan en el chat y si es necesario que repita algo, con mucho gusto lo hacemos. Decía que es una obligación contribuir al gasto público, es una imposición legal y por ahí es que va la palabra de impuestos. ¿Quiénes tienen las obligaciones fiscales? ¿Cuáles son? ¿Cómo se cumplen? Es lo que vamos a platicar en esta sesión y vamos a decirlo de la forma más sencilla. Hay dos obligaciones, o mejor dicho, si tenemos la obligación de contribuir al gasto público, hay dos acciones que debemos realizar para poder cumplir esta obligación. La primera acción que debemos realizar es informar y la segunda, pagar. ¿Qué informo y cómo lo informo? ¿A quién le informo? Eso es lo que vamos a platicar en esta sesión. ¿Cómo pago? ¿Cuánto pago? Eso lo alcanzaremos a ver de forma muy general, pero es la idea de esta sesión, platicar sobre ese aspecto. Y bueno, vamos a platicar primero sobre informar. ¿Qué informo y a quién le informo? ¿Cómo? Vamos empezando. ¿A quién le informo? Le voy a informar a el gobierno, a la Secretaría de Hacienda y de forma más clara y precisa al Sistema de Administración Tributaria, el famoso SAT. Al SAT le voy a informar. ¿Qué le voy a informar al SAT? Le voy a informar sobre mis ingresos. Y ya después que le haya informado sobre mis ingresos, le voy a pagar. ¿Qué le voy a pagar? Ahorita vamos a ese punto. Primero vamos a platicar sobre qué ingresos voy a informar, cuándo debo informarlos, por qué razón debo informarlos. Y la respuesta de manera general es cualquier ingreso que tengamos, debemos informárselo al SAT. Vamos a ver ejemplos de cómo las personas físicas, ahorita hablaré un poquito de personas morales, pero cómo las personas físicas obtenemos ingresos. De forma más sencilla, pues, cómo obtenemos dinero. He aquí algunos ejemplos. Algunas personas obtienen ingresos a través de sus salarios. Es decir, trabajan para una persona, tienen un patrón, y este patrón, cada quincena, cada semana, les entrega su salario. Eso es un ingreso. Eso hay que informárselo al SAT. Y luego está la actividad empresarial y profesional, seguramente en la que muchos de nosotros caemos, o cualquiera que tiene un negocio lo va empezando, pues va a caer en esta categoría, ¿no? En la actividad empresarial y profesional. ¿Cuál es la actividad empresarial?
Pues prácticamente a cualquier prestación de servicio y el comercio de cualquier mercancía. ¿Cuál es el servicio profesional o cuál es la actividad profesional? La prestación de cualquier servicio para el cual se requiera una cédula profesional. Entonces, si alguien es médico, para ejercer esa profesión se requiere una cédula profesional. Pues entonces, si obtiene ingresos por su actividad como médico, podemos decir que está obteniendo ingresos por una actividad profesional. Mi ejemplo, como abogado, pues los ingresos que obtenga como abogado son ingresos por una actividad profesional. He ahí otro ejemplo que estoy poniendo en la pantalla y es el de arrendamiento. ¿Qué significa? Que si tengo ingresos por arrendamiento, pues también debo informarlos al SAT. Es decir, que si yo tengo un departamento, una casa, aunque sea una casa de estas chiquitas que compré a través del Infonavit y que a lo mejor la tengo allá en Tlajomulco y que la rento en 2,000 pesos al mes, esos ingresos debo informarlos al SAT. Todo ingreso debo informarlo al SAT. Aquí lo que debemos entender es que una persona física, es decir, una persona que tiene cuerpo, que tiene manos, que tiene mente, que tiene boca, o sea, como ustedes y como yo, podemos tener varias formas de obtener ingresos. Vamos poniendo un ejemplo, un médico. Supongamos que un médico por las mañanas de 8 a 2 de la tarde trabaja en el IMSS. Entonces, esa persona, cuando va a trabajar como médico, el IMSS es su patrón y le paga un salario cada quincena. Pero ese mismo médico por la tarde brinda consulta, digamos, de 5 de la tarde a 8 de la tarde de noche, y ahí la brinda en su consultorio particular. Y ahí quien le paga, pues son sus clientes, cada uno de sus pacientes, cuando recibe consulta, pues le paga la consulta. Entonces, estaríamos diciendo ahí que esta persona tiene un ingreso por actividad profesional y al mismo tiempo tiene un ingreso por salario. Y supongamos que este médico además tiene, por ejemplo, una pequeña fonda. No la atiende él, sino que él, con el dinero que ha ido juntando, pues compró algunas mercancías, es decir, compró sillas, mesas, todo lo que se requiera para equipar una pequeña fonda y le paga el salario a algunas personas para que la trabajen. Entonces, esta persona, el médico, además de recibir ingreso por salario, además de recibir ingreso por actividad empresarial, también recibe un ingreso por actividad profesional. Y si el mismo médico, supongamos, compró un departamento, pero no lo usa y lo renta, pues al mismo tiempo, cuando obtiene ingresos por esa renta, o sea, cuando sus inquilinos le pagan, está obteniendo ingresos por arrendamiento. Y hay un ejemplo de cómo una misma persona puede tener diferentes formas de ingreso. Cada una de esas formas de ingreso se lo debe informar al SAT. Es decir, lo primero que le informamos al SAT es, le decimos, hola SAT, voy a tener ingresos por salario. Y el SAT entonces ya lo sabe. Hola SAT, voy a tener ingresos por mi actividad profesional, es decir, soy médico, por ejemplo, y voy a empezar a brindar consulta y me van a pagar mis pacientes. Hay que informárselo al SAT. Oye, SAT, voy a poner un restaurante, hay que informarle al SAT que vamos a tener esa actividad empresarial con pues el giro de restaurante. Oye, SAT, estoy obteniendo ingresos porque estoy rentando una de mis fincas. Pues igual hay que informarle al SAT que vamos a tener esa actividad a través de la cual vamos a obtener ingresos. Y después de que le informamos al SAT y el SAT ya sabe qué tipo de actividades tenemos, entonces cada mes, de manera general, habrá que informarlo cuántos ingresos estamos obteniendo. Y ahorita explico qué más le informamos, pero lo primero que debemos tener muy claro es que cualquier actividad que realicemos, debemos informarle al SAT que vamos a obtener ingresos económicos por dicha actividad. Y todos lo hacen así, o bueno, todos al menos deberían hacerlo así. A lo mejor algunos de ustedes que solo han tenido la experiencia de obtener ingresos por un salario, pues ustedes jamás se hayan presentado frente al SAT y le hayan dicho, oye, SAT, voy a trabajar y me va a pagar un salario, entonces voy a tener ingresos por salarios. No es necesario en el caso de los trabajadores porque la ley a quien obliga a hacer esa declaración es al patrón. Entonces, el patrón es el que va y le dice al SAT, oye, voy a tener a Carlos Esparza de trabajador, le voy a pagar X cantidad, y bueno, la está informando cada vez que le paga. Pero si no es el caso que tengamos un patrón, pues debemos informarle cada una de nuestras actividades. Importante, y lo digo así con todas sus letras, es un delito la defraudación fiscal. Y la defraudación fiscal es pagar menos impuestos aprovechándose del error o del engaño al SAT. Entonces, cuando
pagamos menos de los impuestos que nos corresponden, o ya sea porque engañemos o por nos aprovechemos de un error del SAT, entonces estaríamos cometiendo ese delito de defraudación fiscal, que pudiera tener sanciones ya reales y prácticas, que pudiera ir desde multas, que es lo que va a hacer normalmente, hasta pues prisión, que normalmente solo es en los casos mucho más complicados y cuando no se ha pagado lo que corresponde y lo que se le debe al sistema de administración tributaria. Bueno, entonces, de manera general, lo que debemos hacer es informar sobre informar sobre qué actividades vamos a realizar para obtener ingresos y luego, de forma muy puntual, pues cada vez que tengamos dichos ingresos, habrá que informárselo al SAT. Para esto hay varias maneras en las que se informan los ingresos. Aquí la primera, o pues sí, la primera forma es a través de las declaraciones, ¿sí? Me la voy a brincar un poquito para explicar más sobre la facturación. La facturación o emitir facturas es una forma de hacerle saber al SAT, es decir, de informarle al SAT sobre nuestros ingresos. Y lo planteo también así de claro y sencillo. Todo ingreso que se tiene se debe a cambio emitir una factura, o como se llama técnica y jurídicamente de forma correcta, sería un comprobante fiscal digital. Entonces, cualquier ingreso que tengamos, debemos informarle al SAT generando una factura por ese ingreso. Vamos al primer ejemplo que teníamos en la diapositiva anterior, el ejemplo de los salarios. Si yo obtengo salario, si a mí me pagan por salario, cada vez que recibo el salario, se genera un comprobante fiscal digital. Que ahora, y eso es al final de cuentas, pues es una factura. De manera más clara y más concreta se le llama pues la famosa nómina timbrada. Pero no es otra cosa más que es un comprobante fiscal digital que hace lo que su nombre dice, le comprueba a la autoridad que efectivamente se está haciendo ese pago. De manera normal, quien recibe el dinero es el que emite el documento, la factura. En el caso de los salarios, pues el mismo que paga es el que emite el documento. Pues, ¿por qué? Porque es el patrón, así de simple. Pero en el caso, por ejemplo, del médico, que además de recibir un salario de parte de su patrón, que en nuestro supuesto poníamos al IMSS, también cuando recibe ingresos por parte de sus pacientes, también también debe emitir una factura, lo cual nos lleva a que cualquier pago que se reciba, debemos emitir una factura. Lo que me suelen preguntar ahí, y también les suelen preguntar normalmente a los contadores, es, oye, pero, por ejemplo, yo tengo, pues eso, un consultorio médico y viene un paciente y me paga en efectivo y no me solicita factura. ¿Cómo le voy a hacer una factura? Bueno, el sistema nos permite, el sistema del SAT, que ese es otro tema que ahorita comento, pero el sistema del SAT nos permite generar la factura y en lugar de poner que Carlos Esparza es al que le voy a dar la factura porque es quien me pagó, entonces de esa manera, el sistema me permite que en lugar de que ponga una persona en concreto, me permite que ponga venta al público en general o venta en mostrador. Me permite esa opción y de hecho me obliga el SAT a que durante el mes yo deba sumar todas las ventas que hice, todo el dinero que recibí por ventas de aquellas personas que no me pidieron una factura. Y esto es igual si tengo una tiendita de abarrotes, si tengo un restaurante, si tengo un consultorio, si tengo un despacho legal, si vendo playeras, si vendo zapatos, no importa qué producto o servicio venda, debo hacer esto, llevar un control de todas las ventas para que al menos de manera mensual, pues yo genere esa factura, pero que en lugar de que vaya dirigida a alguien en particular, pues va a ir dirigida al público en general y va a sumar todas las ventas que hice de personas que no me pidieron factura. Entonces, supongamos que en un mes yo vendí 100,000 pesos y de esos 100,000 pesos, 20,000 pesos sí hubo personas que me pidieron factura y los otros 80,000 no, pues entonces yo deberé generar un documento en el que claramente diga eso, 80,000 pesos de venta del público en general. ¿Sí? Entonces, la facturación es algo que se debe hacer de forma obligatoria. Como alcanzan a entenderlo, pues también tengo derecho cada vez que compro a exigir una factura. Y démonos cuenta cómo normalmente las cadenas de negocios o los negocios formalmente establecidos,
Pues no importa si les compras un chicle o les compras 2,000 pesos, te van a emitir una factura. Para ejemplo, basta y sobra acudir a, por ejemplo, a Walmart y en el Walmart comprar solamente un refresco de 8 pesos. Lo pago en la caja, me dan mi ticket y puedo solicitar la factura. Pero también si en el Walmart compro una computadora de 30,000 pesos, lo mismo va a ocurrir. La pago, me dan un ticket y a partir de este genero la factura. Lo mismo tendría que ser en la tiendita de la esquina, con el peluquero, con el taquero. Cualquiera de ellos está obligado a emitir una factura si el cliente se lo solicita. Entonces, es importante que lo veamos de esta manera. Otro tema que no estoy poniendo en la diapositiva, pero que vale la pena comentar es que cuando emitimos facturas y ofrecemos un precio al público, la factura debe tener el mismo precio que se ofrece al público. Planteo el siguiente caso que me lo comentan muy seguido. Oye, pues yo fui a pedir una cotización, vamos a suponer, compré un escritorio en un lugar donde venden escritorios y me dijeron, por ejemplo, 10,000 pesos. 10,000 pesos cuesta el escritorio. Entonces yo decidí aceptar el precio, les pedí el escritorio, me lo entregan y les digo, ¿me facturas por favor? Y me dicen, es masiva si quieres factura. Entonces ya no son 10,000 pesos, son 11,600 pesos. ¿Esto está correcto o está incorrecto? Pues de forma completamente, al menos técnica, de acuerdo a lo que dice la norma, pues está incorrecto. Si al público te ofrecen la venta de 10,000 pesos, es decir, ¿cuánto cuesta el escritorio? 10,000 pesos. Y te dicen eso, se debe entender que ya incluye el precio más el IVA. Es decir, que el 10,000 pesos es el precio total. Si, por ejemplo, ustedes van nuevamente a un ejemplo, un Walmart, y ven una computadora que vale 10,000 pesos, van, la pagan y luego piden factura, no les van a decir, es masiva. Por supuesto que no. El precio total ya incluye el IVA. Y de hecho en el ticket viene el precio, el IVA y el total que resultará en esos 10,000 pesos. De tal manera, entonces, que debemos tener mucho cuidado en cómo ofrecemos los precios y también en exigir que nos respeten el precio que nos ofrecieron. Para eso, si no lo quisiera alguna tienda, algún comerciante respetar los precios, pues sirve bastante acudir a Profeco para exigir que se cumpla el precio. Y también se puede acudir al SAT y pues quejarse de algún comerciante, de algún prestador de servicio que no quiere emitirnos una factura por la compra que realizamos. Bueno, entonces llegados a este punto, en concreto diríamos que es importante que emitan facturas y que reciban facturas. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante en un momento más. Lo otro es las declaraciones. ¿Qué significan las declaraciones? Bueno, pues que de manera al menos anual, y ya en algunos, bueno, de manera anual generalizado y incluye para muchos cada mes hacer una declaración, y es eso, una declaración es ir a decirle a la autoridad, oye SAT, yo tuve estos ingresos. Y a partir de esto y otras cosas más que se declaran, pues el SAT va a entender cómo es que voy a pagar yo impuestos. Es importante darnos cuenta que cumplir con las declaraciones y la facturación generaría como una doble información, es decir, cuando yo facturo, porque se factura a través del sistema, a través del sistema del SAT, dicho de otra manera, quien genera las facturas solamente es el SAT. El SAT es el que a través de su sistema web y su sistema electrónico, genera las facturas y las sella. Si bien es cierto que hay prestadores de servicio o hay quienes venden paquetería o software para facturar, este software y esas empresas deben estar autorizadas por el SAT y están vinculadas directamente con el SAT para el certificado de cada una de las facturas que se van generando. Entonces, el SAT es el que emite la facturación y por eso es que podemos generar nuestra factura a través del sistema del SAT de forma completamente gratuita. Claro que si tenemos muchas operaciones, vale la pena apoyarse de algunos de la paquetería de software que se vende para esos efectos, que normalmente está ligada a la contabilidad, a la administración, y bueno, pues vale mucho la pena. Pero si todavía no tengo operaciones muy grandes, es bastante sencillo facturar a través del SAT, lo cual pues se lo recomiendo si todavía no tienen la necesidad de llevar un sistema muy grande de facturación. Bueno, entonces cuando nosotros generamos la facturación,
Obviamente el SAT ya sabe qué cantidades estamos recibiendo, porque bueno, el SAT es a través de su sistema el que emite la factura debidamente certificada. Cuando hacemos la declaración, pues no venimos a otra cosa más que a informarle de nueva cuenta, porque el SAT ya tiene la información de cuánto estuvimos obteniendo de ingresos, porque normalmente si emití una factura es porque voy a obtener un ingreso. Y entonces el SAT va a saberlo, pero de todos modos yo le debo informar, porque hay situaciones, por ejemplo, en el que yo sí emití una factura, pero no me la han pagado. Entonces, pues todavía no he recibido ese ingreso. Y como debo informarle de mis ingresos y no, aunque generé una factura, no he recibido ese pago, pues así se lo hago saber al SAT a través de las declaraciones. Cumpliendo estas dos cosas, pues prácticamente estoy del otro lado. Es decir, prácticamente he cumplido todas las disposiciones legales respecto al tema de las obligaciones fiscales. Hasta el momento, si yo les dijera, no te preocupes, tú para cumplir tus obligaciones fiscales, lo único que debes hacer es facturar y declarar, pues parece muy sencillo, pero obviamente las declaraciones pues tienen una serie de información, una serie de circunstancias que deben cuidarse para hacerse de forma completamente correcta. Eso pues no se puede ver aquí en una sesión como las que tenemos en este espacio, y normalmente pues ese trabajo lo hace de forma precisa y como es debido, pues el contador. Para eso es que se gasta en un profesional como lo es el contador, para que lleve la contabilidad y además haga las declaraciones ante la autoridad, que es en este caso es el SAT. Bueno, vamos a platicar. Si ya dijimos que se hacen las declaraciones, que se pueden hacer anuales y provisionales dependiendo de una serie de circunstancias, pues lo importante es que después de hacer la declaración, pues después de eso hay que pagar. ¿Y qué es lo que tengo que pagar? Vamos a tomar como ejemplo esto que voy a poner aquí en la pantalla para irnos dando cuenta qué es lo que debo declarar y en consecuencia cuánto es lo que se paga. Vamos a suponer que en un negocio, vamos a ponerle por ejemplo, que se dedica a la venta de pantalones y se llama Pantalones Felices SADCB. Entonces estamos hablando claramente de una sociedad, de una persona moral. Entonces, nuestra empresa, que funciona a través de una persona moral, pues ha obtenido de ingresos en este mes, porque acabamos de empezar, 400,000 pesos de ingresos, es decir, de ventas. Y luego le vamos a llamar así, bueno, fiscalmente, y si leemos la ley, pues no vienen exactamente esas palabras, pero de forma sencilla, me gusta utilizar este ejemplo. Entonces, tenemos de egresos, es decir, de pagos que realizamos a través de nuestra empresa, pues 300,000 pesos. Porque claramente, aunque nuestra empresa haya obtenido por ventas 400,000 pesos, claramente esos 400,000 pesos no es para que nosotros como dueños ya los disfrutemos completamente. Pues para vender, en el ejemplo que estamos poniendo, pantalones, pues debimos antes gastar en comprar pues el material textil, a lo mejor gastar en los empleados, gastar en la electricidad, en el mantenimiento de las máquinas de coser, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ingresos menos ventas, perdón, ingresos menos egresos, pues nos da lo que podríamos llamar de forma muy sencilla utilidad. Nos quedarían 100,000 pesos. Como ustedes alcanzan a ver ahí en la palabra utilidad, entre paréntesis, está la palabra renta. Tal vez en alguna ocasión hayan escuchado la palabra rentabilidad o la referencia a que un negocio, este negocio es muy rentable. Pues significa que deja muchas utilidades. La palabra renta se utiliza para eso también, no solamente para el pago que hago por tener derecho a utilizar un espacio, aunque pues está relacionado. Si yo tengo una finca que no utilizo y el inquilino me paga, pues estoy obteniendo una ganancia por esa finca, una renta, como dice ahí. Bueno, entonces, esto sería la forma más simplificada de explicarlo. Estoy obteniendo de ingresos, en nuestro ejemplo, 400,000 pesos, pero pues para operar mi negocio, desde el material, el personal operativo, todos los gastos fijos, etcétera, pues obtengo 300,000 pesos de gastos. Y me quedan 100,000. Ahora, esos 100,000 que son mi renta, pues van a generar sobre ese dinero, es que la autoridad, por mandato de la ley, me va a cobrar, me va a pedir una pequeña parte de mi renta como contribución para el gasto público. Y por eso es que tenemos un impuesto sobre la renta, o el famoso ISR, pues ¿qué es eso? Un impuesto sobre la renta.
¿De cuánto es? Del 30%, al menos así de forma general para las personas morales. Es decir, la persona moral llamada Pantalones Felices, Sociedad Anónima de Capital Variable, al haber obtenido durante el mes de, supongamos, septiembre, bueno, de agosto, que es el que acaba de terminar, al haber obtenido durante el mes de agosto 100,000 pesos de renta, deberá pagarle al SAT 30,000 pesos de esa renta. ¿Sí? Es el impuesto sobre la renta. En concreto, la renta es la ganancia y el impuesto sobre la renta es la contribución, el cachito, el pedacito que me pide la autoridad de mi ganancia. Como ustedes se alcanzan a dar cuenta, no se cobra el impuesto por el ingreso que hago. O sea, no por el dinero que recibo es que me cobran impuestos. No es así. Es sobre mis ganancias, sobre mis utilidades. Al menos este primer impuesto, que es el impuesto sobre la renta. Y bueno, una vez que yo hago la declaración, pues se determina cuánto es lo que debo pagar de impuestos sobre la renta. Y por eso es importante que se hagan las declaraciones. Para que yo le pueda decir al SAT, a lo mejor el SAT en el sistema advierte que tengo 800,000 pesos de ingresos porque emití facturas por un valor total de 800,000. Pero la realidad es que no me las han pagado todas, solo me han pagado 400,000. Entonces, a través de mi declaración le digo eso al SAT. Oye, SAT, tuve de ingresos acumulables, 400,000 pesos. Y luego de gastos o de gastos acreditables, que ahorita explico qué es, pues tuve que gastar 300,000 pesos. Entonces, me queda nada más de utilidad, pues 100,000. Si yo no hiciera eso, pues el SAT va a tomar, primero, que no cumplí con mi declaración. Y eso ya equivale a una llamada de atención y dependiendo en multas y sanciones. Pero además va a decir, oye, yo en el sistema sé que a Pantalones Felices SADCB facturó 800,000 pesos. Entonces, como a mí no me has venido a hacer declaraciones, yo voy a considerar que obtuviste ventas por 800,000 y que no tienes gastos y en consecuencia, pues si no tienes gastos, el impuesto sobre la renta lo voy a grabar sobre 800,000 y no sobre 100,000 que estamos utilizando en el ejemplo de la pantalla. Por eso es importante hacer la declaración. Bueno, ahora, ahí dice egresos 300,000. Para yo poderle decir al SAT que gasté 300,000 pesos, no solamente basta con que con que le declare al SAT y que le informe, oye SAT, gasté 300,000 pesos, sino que también debo comprobárselo. ¿Cómo se lo compruebo? Con las facturas de los gastos que realicé. Si le digo al SAT que gasté 300,000 pesos, debo tener las facturas correspondientes a esos 300,000 pesos. Por eso es que todos estamos obligados a emitir factura y en consecuencia todos tenemos derecho a recibir una factura. Pues que gasté en la mezclilla para fabricar pantalones 200,000 pesos. Ah, pues mi proveedor me deberá dar una factura por 200,000 pesos. Bueno, pues que gasté 50,000 pesos en comprar un par de máquinas. Ah, pues así también el proveedor me va a dar las facturas. Solamente si tengo las facturas, podré comprobarle al SAT que realmente gasté en esos insumos o en esos pagos y podré deducirlos. ¿Deducir significa eso? Pues que de mi ingreso le estoy deduciendo, quitando 300,000 pesos para que el SAT me cobre el 30%, no de mi total de ingresos, sino nada más de mi renta. Obvio es que no puedo deducir cualquier cosa. Es decir, pues yo tengo un negocio, el de pantalones, y decido comprar, y bueno, pues resulta que tengo de renta 100,000 pesos. Digo, pues me voy a comprar, pues ¿qué será? Me voy a comprar una pantalla de estas de 100 pulgadas, de las curvas, que cuestan como 78,000 pesos, para ya no tener la renta, es decir, voy a aumentar mis gastos. Pues sí la puedo comprar y tal vez la compre en Walmart y ahí me emiten factura, voy a tener mi factura por 78,000 pesos de la pantalla. Sin embargo, si el SAT revisara mi cuenta, me diría, oye, ¿sabes qué? Sí tienes la factura, pero ese gasto que hiciste de una pantalla gigante, pues no lo puedes acreditar. Es decir, ese gasto no está permitido que se deduzca de tus ingresos. ¿Por qué? Porque, bueno, tu negocio no se dedica a nada que tenga que ver con pantallas. Dicho de otra manera, solo puedo declararle al SAT que tuve gastos cuando estos gastos, uno, los tengo facturados y dos, son gastos que están directamente relacionados y son esenciales para mi actividad de negocio. En el caso de las personas morales, como en nuestro ejemplo, el de Pantalones Felices, SADCB,
pues, ¿cuál es la actividad que tiene? Pues la que diga su acta constitutiva. Ya en las primeras sesiones que hemos tenido en esta ronda de pláticas que hemos hecho a través de Red Hat, pues ya platicamos en alguna ocasión qué significaba esto del objeto social de nuestras sociedades cuando tenemos un negocio así. Entonces, pues ahí dice a qué nos podemos dedicar, cuál es la actividad de nuestro negocio, y en consecuencia, pues todos aquellos gastos que estén directamente relacionados con mi actividad de negocio los podré deducir. Si no, no lo podré hacer. Ahora, si soy una persona física, es decir, si estoy trabajando en mi restaurante, también en una fábrica de pantalones podría ser que mi fábrica de pantalones no sea Pantalones Felices SADCB, sino que sea directamente Juan Fernández el que emite las facturas por todo el negocio. Él directamente está llevando el negocio. Él es el patrón, él es el que tiene la cuenta en el banco, él está haciendo todo, no ha hecho una sociedad, lo cual es posible, por supuesto. O sea, como persona física se puede operar un negocio sin ningún problema. Y resultaría algo muy similar, tendría que declarar sus ingresos, sus egresos y pues de su renta se le cobrará un impuesto. Pero ese impuesto no es del 30%, en el caso de personas físicas. En el caso de personas físicas, acabo de compartirles una tablita y pues bueno, se calcula el impuesto de acuerdo a esa tablita que ustedes ven ahí. No es una tablita muy sencilla de digerir y pues esta digamos que es una tablita genérica, pero de hecho la ley contempla y los documentos que emite el SAT, emite una tablita para cada mes. Y podrán darse cuenta que además de un porcentaje que está en la última columna, también se aplica, aquí está en la última columna, en esta columna se aplica un porcentaje, pero no es un porcentaje sobre mi renta, sino que hay que hacer una operación de, por ejemplo, si, ahí tuvimos que fueron 100,000 pesos de renta, pues hay que ubicar 100,000 pesos entre estas dos columnas. Aquí dice 145,000 y aquí 229. Claramente 100,000 está entre 145 y 229, pues aquí estaría. Entonces le voy a pagar al SAT, si Juan Fernández, pues, que es en nuestro ejemplo el dueño de la fábrica de pantalones, tendría que pagarle durante el mes o para el mes de agosto 23,000 pesos al SAT y además hacer un cálculo del 23.52% sobre la cantidad que resulte de restar el límite superior sobre la cantidad que tuvimos de ingreso. Yo sé que parece no muy sencillo y pues no lo es. De hecho, al parecer me estoy equivocando porque serían el límite acá de 100,000 pesos está entre 72 y 145. Tendría que pagar 7,631 y aplicar el 21% a 100,000 menos 72. Pues esa cantidad que resta y que sería más o menos 28 o 27,49 pesos. A eso tendría que aplicar el 21% y más la cuota de los 7,000. ¿Sí? Bueno, entonces, eso no se preocupen, ustedes no deben hacer eso. Normalmente, pues eso lo hace uno, solito lo hace el sistema cuando declaramos como personas físicas o lo hace nuestro contador, que para eso pues nos apoyamos en él, que es el profesional. Lo único que les quiero explicar es que cuando pagamos como personas físicas, mientras menos ingresos obtengamos, mientras menos ganancias obtengamos, menos pagamos de impuesto. Y mientras más va aumentando, no en cantidad, sino en porcentaje. A eso se le llama impuesto escalable, es una manera de decirlo. Y no es un impuesto fijo como en el otro supuesto, en el caso de las personas morales, que era el 30%, sino aquí, dependiendo de la cantidad de ganancia que tengamos, pues va a aumentar la tasa, que si nosotros hacemos el cálculo, aumentaría la tasa de si tuvimos 100,000 pesos de ganancia a que obtuvimos 200,000. No sería en ambos casos el 14%, sino de hecho, más o menos va aumentando. A lo mejor, si obtuve 100,000 pesos de ganancia, a lo mejor sería como el 14% de impuestos que se tendría que pagar Juan Fernández, pero si hubiera obtenido 200, no tendría que pagar también el 14%, muy probablemente sería el 21 o el 25. Así funcionan los ingresos progresivos, que es este ejemplo. Bueno, eso es meramente para que ustedes obtengan una imagen de cómo funciona el pago de los impuestos y que también pues pueda ser una determinante para que ustedes decidan si les conviene seguir con su negocio directamente como personas físicas o si les conviene ya utilizar alguna sociedad para hacer el negocio, con las ventajas, además de lo que hemos platicado en la sesión en la que comentamos cómo funcionan las personas morales y para qué son,
pues también el tema de los impuestos es algo importante y que se debe tomar en cuenta. Bueno, pues de manera general entonces, regresando aquí, lo que diríamos es que hay que emitir las facturas cada vez que obtengamos ingresos. Es necesario luego hacer las declaraciones y vamos a pagar impuestos sobre nuestra ganancia, no sobre nuestros ingresos. Pero para que el SAT determine que nuestra ganancia es realmente lo que nos queda de ganancia después de gastos, necesitamos comprobarle los gastos. Y solo podremos acreditar gastos o deducir gastos de aquellas cosas de las que tengamos factura y que además sean indispensables para la operación de nuestro negocio, ya sea de nuestro giro o de nuestro objeto social. Eso es de manera general y en consecuencia, de manera general es el impuesto más importante que debemos pagar. Aquí, si ustedes alcanzan a ver, no está el IVA. El IVA es aparte. El impuesto sobre la renta lo paga el que obtiene la ganancia, porque por eso es un impuesto sobre la renta, es decir, sobre la ganancia. Y el IVA es un impuesto que paga el consumidor. Es decir, si yo compro una computadora que vale 10,000 pesos más IVA, pues ese 1,600 más lo pago yo como consumidor. Y aunque se lo pago a la tienda solamente lo retiene y luego lo traslada al SAT. Pero no es dinero de la tienda. Lo mismo deben tomar en cuenta ustedes. El IVA que cobran no es dinero de ustedes, es dinero del SAT, es dinero del gobierno y se lo tienen que entregar a la autoridad. Claro, restando o haciendo una resta del IVA que ustedes pagaron, o mejor dicho, del IVA que cobraron menos el IVA que ustedes pagaron y le entregan al SAT lo que resta. Esos son los dos impuestos más importantes que hacer cualquier actividad de negocio se pagan. El impuesto sobre la renta por obtener ganancias. Bueno, entonces nosotros continuamos y les decía que cuando nosotros tenemos trabajadores, a los trabajadores les retenemos también un impuesto sobre la renta y también hay que entregárselo al SAT. Eso también lo hace de manera general nuestro contador. No nos debemos preocupar por esa situación. Siempre que tengamos a nuestro contador, pues haciendo eso, presentando la contabilidad. De manera, ya para terminar y que pasemos a las preguntas que les vamos a pedir, las hagan ahí en el chat. De manera general, lo que yo me debo preocupar es por informarle a la autoridad mis ingresos y además también hacer las declaraciones, que es la forma en que informo a la autoridad. Hago declaraciones, emito las facturas siempre que corresponde, en la manera en que corresponde, y además hago el pago que la autoridad me determine. Normalmente será nuestro contador el que nos va a decir, oye, ya hice tu declaración y dice que te toca pagar tanto de impuesto. Y cuando se paga ese impuesto, pues bueno, ya hemos cumplido. Importante, es muy raro que se dé, pero en ocasiones pasa que algunos contadores, insisto, es bastante raro, pero a veces pasa, que algunos contadores nos dicen que todo va bien con nuestras declaraciones, que todo está en orden, que estamos cumpliendo. Sin embargo, no es así, no está cumpliendo nuestro contador. Y eso pasa pues en muchas circunstancias, en negocios chiquitos, en negocios grandes, a veces cuando tenemos contador externo, incluso cuando tenemos contador dentro de la propia empresa, dentro de la plantilla de trabajadores, tenemos un área de contabilidad y a veces suele pasar. Una manera en que nosotros como dueños de negocio podemos estar contentos y tranquilos de que todo está ocurriendo conforme corresponde, es decir, que nuestro contador está contable, nuestro contador está cumpliendo con las obligaciones, es pedirle la opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento es un documento que genera el propio SAT, donde nos dice eso, si estamos cumpliendo, y nos lo desglosa mes a mes, año tras año, y nos irá diciendo si hemos cumplido con cada una de nuestras obligaciones. Vale la pena que nos metemos a explorar un poquito a la página del SAT, con nuestro RFC, nuestra contraseña, o en su caso, si aplica con entrar a nuestra cuenta del SAT, con la firma electrónica, además de nuestro RFC, vale la pena meterse y buscar dónde podemos generar. Es muy sencillo, de hecho, viene un menú y le damos clic y ahí nos aparece opinión de cumplimiento y estarla revisando continuamente para ver si hemos estado cumpliendo y en consecuencia nuestro contador. La mayoría de los contadores, pues será una información que nos van a entregar sin ningún problema y que cada vez que hagan la declaración y cada vez que hagan los pagos, nos entregarán esa opinión de cumplimiento e incluso nos entregarán impreso la declaración como tal
y el comprobante de que hemos realizado el pago si es que nos correspondió hacer algún pago del impuesto. De esta manera, pues podemos tener de mayor certeza respecto de que hemos estado cumpliendo. Bueno, aquí le vamos a dejar entonces el día de hoy. Quisiera escuchar si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, nos la comparta a través del chat. Yo la puedo ir viendo e iremos contestando pues las que estén relacionadas aquí. Gracias, Carlos. Sí tenemos algunas preguntas. Vamos a iniciar con una de Ana Lilia que honestamente más que pregunta caería en el ámbito de la opinión, Carlos. Dice, Sí, claro. ¿por qué la piratería y los tianguis no pagan impuestos? Bueno, pues es como si nos preguntara usted que por qué nos roban en la calle, ¿verdad? Pues es lo mismo, ¿no? Es el incumplimiento de la ley, no es correcto y la autoridad debería, pues si a los que decidimos cumplir, nos revisa, que hagamos, que cumplamos, nos sanciona cuando incluso por error no cumplimos, o sea, cuando nos equivocamos, pues también debería sancionar a todos aquellos que sí están teniendo ingresos, como en los tianguis, es un ejemplo perfecto. En los tianguis se tienen ingresos, muchas veces muy por arriba de los que se pudieran tener de alguien que esté debidamente establecido, y pues ahí en los tianguis se tiene trabajadores y no se les afilia al IMSS, no se les indemniza cuando los despiden, no se hacen declaraciones, pero es algo que se debe hacer y ojalá la autoridad pues haga cumplirlo y también al mismo tiempo pues logre que más personas cumplan para que a todos nos reduzcan las tasas de impuestos que nos cobran. Siempre será mucho más sencillo que muchos paguemos poquito a que seamos poquitos pagando mucho, ¿verdad? Jorge, veo aquí una pregunta que alguien hace en el chat. Dice, para un proyecto educativo cultural, ¿qué figura legal es la más conveniente? ¿SAS o una AC? Entonces, si me lo permites, contesto esa pregunta y yo le respondería que depende qué es lo que quiera hacer, porque una asociación civil, su objetivo es que no tenga lucro. ¿A qué me refiero? ¿Qué significa el lucro desde el punto de vista completamente jurídico? Que no tenga lucro no quiere decir que esa entidad no cobre. O sea, una asociación civil puede cobrar. De hecho, muchas universidades privadas utilizan esa figura. Universidad fulanita de tal, AC. Y sí cobra. Y te emite una factura por tu pago que haces. No un recibo deducible por donación, no. Una factura que sería lo correcto que deberían emitir. Pero eso no significa que sean de lucro por el hecho de cobrar. El lucro significa, imagínense que aquí donde tengo en la pantalla, declaraciones dice ingresos, egresos, utilidad, son 100,000 pesos. Y luego pagamos 30,000 pesos. Nos quedan 70. Ya no lo puse ahí, pero nos quedarían 70,000 pesos. Nos quedarían 70,000 pesos. ¿Y qué pasaría con esos 70,000 pesos que nos quedan? Bueno, si yo tuviera una SAS, que es como lo está planteando, me parece Esther, o si tuviera una sociedad civil, como lo plantea Iván, me parece, esos 70,000 pesos pues se van a dividir entre los accionistas o los socios. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos iniciaron la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada, o la sociedad civil, la SC, la iniciaron para hacer un negocio. Entonces, esos 70,000 pesos que restarían, y que no los puse aquí, pues, pero esos 70,000 pesos que restarían, que ya sería nuestra ganancia real, la que ya queda después de impuestos, en el caso de la SAS, se la quedan los socios, los accionistas. En el caso de la sociedad civil, pues lo mismo, los socios. En el caso de la asociación civil, la AC, esos 70,000 pesos no se pueden repartir entre ningún socio, entre ningún accionista, porque como no es de lucro la asociación civil, esos 70,000 pesos se deben utilizar para el objeto social de la asociación civil. Si la asociación civil se dedica a brindar clases de pintura, pues tendrán que gastarse esos 70,000 pesos en brindar clases de pintura, ¿no? Bueno, eso significaría que, pues a lo mejor, darle un acondicionamiento al local, comprar más equipo, pagar algunos asesores, no sé, en los gastos que sean necesarios e indispensables para la operación de la sociedad. Entonces, a nuestra compañera Esther González, que me pregunta que qué es mejor, si una SAS o una AC, pues no sé qué es lo que quiere hacer. Si quiere obtener ganancias, una SAS. Si no quiere obtenerlas, si ella tiene recursos para iniciar una asociación y que después esta asociación se mantenga de lo que pagan los usuarios
pero no le van a repartir dinero a los asociados, pues entonces una AC. Pero si quiero tener ganancias, una SAS. En el caso de una, y bueno, Iván pregunta que qué diferencia fiscalmente tiene una sociedad civil y una SA. Pues tienen varias diferencias. La principal es la que acabo de explicar. La sociedad civil se puede repartir las ganancias entre los socios, mientras que y una SA, perdón, una sociedad anónima. Bueno, pues ahí sí son varias las diferencias fiscales. Una de ellas es muy técnica, pues, pero te diría que en el caso de una sociedad civil se acredita para el pago del ISR a partir de que recibe el pago de las facturas, mientras que en el caso de una sociedad anónima, de manera general, tendrá que pagar el ISR desde el momento en el que se emite la factura, ya se tiene por acreditado el ingreso. Es una respuesta muy, muy técnica, pero te diría que es mucho más sencillo en el caso de una sociedad civil. Ahora, la sociedad civil no sirve para todo. Una sociedad civil no nos puede servir para comerciar mercancías, solamente para brindar servicios. Mientras que una sociedad anónima o cualquier sociedad mercantil, pues sirve para cualquier acto de comercio, lo cual incluye, por supuesto y por su naturaleza, vender mercancías. Tenemos otra pregunta en el chat de Claudia. Sí. Dice, si mi régimen fue de sueldos y salarios en 2018, SAT no realizó mi devolución de impuestos y el motivo que fue es que subí las facturas de servicios dentales y pagué en efectivo la cantidad de, bueno, en transferencia 30,000 y 10,000 fueron en efectivo. ¿Debo realizar de nuevo mi declaración de sueldos y salarios para que me lo regresen? Carlos. Pues habría que ver exactamente cómo se hizo esa declaración. Pero bueno, de manera muy general le podría responder que para que se acredite esos gastos y en consecuencia se disminuye el impuesto sobre la renta que corresponde y en consecuencia a su vez pues se pueda devolver algo, los gastos que se hicieron tienen ciertos límites. Algunos gastos médicos me parece que no, pero si se trataron de acreditar otros gastos, hay unos que están limitados, aunque haya gastado más y aunque haya generado factura, no podrá deducir todo. Ahora, si las cantidades todas son deducibles, pues tendrán que haberse recibido las facturas cada vez que se hicieron los pagos. Eso es otra cosa importante. Si se hizo el pago, al momento de hacerse el pago, se debió haber recibido la factura o solicitado la factura y en consecuencia que nos la hayan entregado. Sí hay límites para el tema del pago en efectivo. No sé si se hicieron 10,000 pesos de pago en efectivo, no sé por qué servicio sería, pues normalmente no se cumpliría el requisito para la deducción. Me parece, porque yo no soy contador, yo soy abogado y estoy platicando esto del tema meramente de obligación legal, más que ya de los, vamos a decirlo así, de las características muy minuciosas de la contabilidad, pero me parece que para que un pago hecho en efectivo pueda ser deducible, tiene un máximo de tope como de 2,400 pesos. Por eso es que especialmente todo lo que sea de las deducciones personales que se pretenden, pues eso, deducir, pues lo que se sugiere es que siempre se haga a través de un medio electrónico, a través de cheque, a través de transferencia y que se hagan cada vez que se va a pagar el servicio por la cantidad correspondiente del servicio y que de forma casi inmediata pues venga la factura para que el SAT pueda verificar efectivamente que cada vez que pagué, recibí una factura y que no intento al final del año pues buscar o inventarme algún gasto con el cual pueda generar una factura muy grande o una serie de facturas por cantidades muy grandes para intentar deducir. No estoy diciendo que usted haga eso, pero el SAT, bueno, pone una serie de reglas para evitar que pase eso. Si tiene que volver a hacer la declaración, la verdad es que no sé, porque no sé en qué términos la hizo, no sé exactamente el resultado que le emitió el SAT. Tendría que revisarlo, le sugiero, con su contador para que pueda ver si le corresponde devolución, porque tal vez incluso pues no corresponda devolución por diferentes circunstancias que hay. Ok. Vamos con otra pregunta, Jorge, ¿hay más? Sí, nos pregunta Adrián, ¿qué pasa si una empresa no me quiere facturar porque dice que ya pasó el día último del mes?
Bueno, pues pasa en la realidad que no te da factura. Esa es la realidad, ¿no? ¿Qué podrías hacer? Pues pedirle a la Profeco, irte a quejar con la Profeco para que los obliguen a facturar, o también al SAT. El SAT tiene un teléfono de quejas ahí en su página de internet, casi es lo primero que vas a ver cuando la abres la página, y a través de esa página puedes comentarlo. La mayoría de los negocios efectivamente tienen eso, que solamente facturan durante el mes. Sin embargo, la realidad es que pues no hay como tal algo que a ti como consumidor te quite el derecho una vez que ha pasado el mes. Lo que sí es que una vez pasado el año, pues ya no se puede, salvo me parece que por los últimos días de diciembre, por la naturaleza del mes de diciembre, que es el del último del año. Pero fuera de eso, si es una cantidad importante y no quieres perder esa acreditación, pues vale la pena que le pidas a Profeco apoyo y si Profeco no lo puede resolver, pues a través del SAT. Tenemos otra pregunta, Carlos. ¿En qué situaciones Sí, estamos obligados a pagar el IEPS? bueno, pues de forma concreta hay que ver del impuesto, del IEPS, que dice ahí en qué caso se grava, pero pues, de manera generalizada te puedo decir que el IEPS aplica a cosas como los cigarros, como el alcohol, como los refrescos, y bueno, tiene un nombre que ahorita, soy sincero, no recuerdo, pero es prácticamente para aquello que tenga un exceso de calorías y azúcares, pues aplica una tasa de impuesto sobre el IEPS. Ahí te vas a dar cuenta, si por ejemplo vas a Walmart y compras harina, huevos, compras azúcar normal y Tequila. luego compras un pastelito ya hecho, ¿no? Y te vas a dar cuenta cómo en el caso de los ingredientes por separado va a venir sin IVA, porque son alimentos sin preparar. Pero en el caso del pastelito, como ya está preparado, te vas a dar cuenta que tiene IVA y además un IEPS. Ahora, ese IEPS, a lo mejor también tú vendes cigarros en tu tienda, no puedes utilizar la misma tasa porque es diferente. Ahí sí hay que irse producto por producto y hay que revisar la ley para ver si los productos que tú vendes se aplica y en qué tasas se aplica ese cobro que tú le debes hacer a tus clientes del IEPS y en consecuencia tú entregarle al SAT. Correcto. Bueno, Carlos, hay un caso en el que tú y yo, bueno, tuvimos que ver en algún momento hace un tiempecito, que es el tema de que Sí. algunas empresas se dan de alta vía SaaS porque es muy, muy fácil y luego se les olvida cumplir con las obligaciones fiscales. ¿Algo que nos puedas comentar al respecto? Sí, claro, en ese caso y en realidad en cualquiera que tenga que ver con una persona moral, también aplica para las personas físicas, nada más que hay una gran diferencia. Para una persona física, como lo veíamos casi en la primera diapositiva, que me voy a regresar un poquito, que pusimos como ejemplo, que les decía cuáles son las formas en que las personas pueden obtener ingresos, y aquí dice salario, actividad empresarial, profesional, arrendamiento. Esto es para una persona física. Entonces, en el caso de que yo voy a recibir salarios, pues cuando empiezo a trabajar, mi patrón le dice al SAT, oye, Carlos va a empezar a recibir salario. Y ya mi patrón está declarando. Cuando dejo de trabajar para esa empresa, mi patrón le avisa al SAT, oye, él ya no va a trabajar para mí. Cuando es actividad empresarial o profesional, yo debo hacerlo directamente frente al SAT. Y si ya no voy a realizar esa actividad, lo que tengo que hacer es un aviso de suspensión de actividades. ¿Para qué? Porque como ya suspendí actividades, significa que yo no voy a tener ingresos. Y en consecuencia, si ya no tengo ingresos, ya no tengo la obligación de informarle y menos de pagarle al SAT. Ahora, eso es algo similar en el caso de las personas morales, como lo es una SAS, una SA, una C, cualquier tipo de sociedad o asociación, pues es una persona moral. Esa persona moral, cuando acude al SAT a decirle, hola, SAT, yo soy Pantalones Felices SADCB, o sea, Sociedad Anónima de Capital Variable, existo, el SAT lo va a dar de alta, le va a generar su RFC, pero las personas morales no pueden suspender actividades. Mientras existan y no se liquiden y disuelvan, como ya lo explicamos en una de las sesiones que hicimos también aquí a través de Red Hat, pues no se liquiden, pues no cesa, no se pierde, es decir, siguen, mientras exista la sociedad anónima, SAS, sociedad civil, asociación civil, mientras exista, tienen la obligación de siempre informar y si lo corresponde, pues pagar impuestos. Pero ya vimos que, pues, si no tengo ingresos, ¿qué tendría que hacer una persona moral que no tiene ingresos?
informarle al SAT eso. SAT, de ingresos tengo 0 pesos, ¿no? En vez de los 400,000 que yo puse acá en nuestro ejemplo, tendría que informarle a esta persona moral, SAT, yo tengo de ventas 0 pesos y de egresos también 0 pesos y de renta pues obviamente 0. ¿Cuánto tengo que pagar de impuesto? Pues 0, ¿verdad? Pero sí tiene la obligación de informarle. Toda persona moral tiene la obligación de informarle. También una persona física, aunque no tenga actividad, pero con la facilidad de que una persona física puede avisar la suspensión de actividades y con eso cesa su obligación de informar. Entonces, para todos aquellos que tengan una sociedad que la dejaron de operar o que no la empezaron a operar, pero que al final de cuentas el SAT les entregó su RFC de esa sociedad, tienen la obligación de informar. Hay que ponerse a mano y hacer las declaraciones. Si es en ceros porque no tuvieron ingresos, pues háganlas en ceros. Pero si sí están teniendo ingresos, con mayor razón habrá que hacer la declaración correspondiente.